Después de cortar la relación con mi familia por favorecer a mi hermana, la niña de oro, sobre mí, se pusieron en contacto conmigo cuando mi padre estaba muriendo y me pidieron que la apoyara. Hola, hace unos 10 días mi familia se puso en contacto conmigo después de 10 años de no hablarme. Tengo 31 años, soy mujer y a los 21, poco después de graduarme de la universidad, decidí cortar lazos con mi familia y alejarme de ellos. La razón fue la forma en que me trataban en comparación con mi hermana. Tengo una hermana gemela, llamémosla Rebecca, es 12 minutos mayor que yo y, por alguna razón, mi familia siempre la ha tratado mucho mejor que a mí. Ella es prácticamente la niña de oro de la familia y siempre ha sido así. No sé por qué, pero mi familia siempre la ha preferido a ella sobre mí, aunque yo haya logrado más que ella. Siempre he sido la mejor estudiante, mejor en los deportes e incluso mejor en cosas en las que ella se considera experta, como el arte. Lo que sea, soy mejor que ella en eso. Y la razón de eso es porque siempre estaba tratando de superarla de niña, esperando que tal vez eso hiciera que mis padres me quisieran más. En todo caso, eso solo hizo que me quisieran menos porque para ellos probablemente parecía que estaba tratando de hacerlo a propósito para menospreciar a mi hermana. No era así, honestamente, solo quería que me dieran el mismo tipo de amor y afecto que veía que Rebecca recibía, pero nunca yo. Siempre la apoyaron y la inscribieron en cualquier clase a la que quisiera ir, le compraron lo que quisiera y simplemente tenía a mis padres en la palma de su mano toda su vida. Para mí, era completamente diferente. Cada vez que pedía algo, me decían que no actuara como si tuviera derecho y estuviera mimada, e incluso cuando se trataba de la universidad, ella dijo que quería tomarse un año, que se convirtió en 3 años. Nunca terminó yendo a la universidad, así que ni siquiera tiene un título. Yo, por otro lado, fui aceptada en una escuela de negocios de buena reputación porque tenía muy buenas calificaciones y necesitaba dinero de mis padres para cubrir mi matrícula universitaria, pero me dijeron que tendría que sacar un préstamo estudiantil y pagarlo todo yo misma en el futuro porque no creían que tuvieran que patrocinarme, incluso después de que cumplí 18 años. Pensé que eso era realmente hiriente, pero necesitaba que me ayudaran con el préstamo, así que no dije nada. Había aceptado el hecho de que nunca me iban a amar tanto como amaban a Rebecca, así que simplemente había aceptado mi destino. Realmente no me mantenía en contacto con ellos mientras estaba en la universidad y solo volvía a casa para las vacaciones ocasionalmente. Incluso entonces, no hablaba mucho con ellos porque después de la escuela secundaria me había distanciado emocionalmente de mis padres para no seguir lastimándome una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme, los había invitado a asistir a una ceremonia, pero nunca obtuve una respuesta de ellos. Intenté todo. Traté de llamarlos, les envié nuevos correos electrónicos e incluso pensé en visitarlos, pero para entonces ya había intentado llamarlos y enviarles mensajes, pero no habían respondido a nada de eso, así que pensé que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que me enteré por un par de parientes de que no pudieron asistir porque mi ceremonia de graduación era el mismo día que el primer día de mi hermana en la escuela de arte y, por supuesto, su primer día a los 21 era mucho más importante que mi ceremonia de graduación, así que no podían dejarla sola ese día. Era una locura porque ni siquiera iba a ninguna institución de renombre, estaba tomando clases de arte en la universidad comunitaria cercana, que estaba literalmente a solo media hora de nuestra casa. Creo que ese es el día en que me di cuenta de que mi existencia no hacía ninguna diferencia para ellos y preferirían que no los volviera a contactar. El mensaje fue claro y fuerte, siempre lo había sido, pero ese fue el día en que decidí que no necesitaba fingir que tenía una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una como esta, así que simplemente dejé de hablar con mis padres, los bloqueé en todas partes y terminé con eso. Hice lo mismo con mi hermana porque Rebecca y yo tampoco nunca compartimos una buena relación debido al amor y afecto que recibió de mis padres. Siempre asumió que era mejor que yo, aunque tenía muchas pruebas para demostrar lo contrario. Era mejor que ella en todos los aspectos. Creo que ella lo sabía, por eso era tan insegura de mí y siempre trataba de menospreciarme. Bueno, la broma es para ella porque ahora estoy en un lugar mucho mejor que ella en su vida. Siempre fue bastante arrogante y presumida con todo, así que nunca nos llevamos bien y no me arrepentí de bloquearla y sacarlos a todos de mi vida. Después de eso, realmente no tuve ningún apoyo financiero y también tuve que preocuparme por pagar mis deudas estudiantiles. Así que acepté la primera oportunidad de trabajo que se me presentó y desde entonces he estado trabajando para demostrar mi valía y hacerles saber a todos que soy lo suficientemente buena por mi cuenta y que no necesito a mis padres para sobrevivir. Las cosas fueron difíciles al principio, pero tenía muchos buenos amigos de la universidad y de la escuela en general, siempre ahí para mí y me apoyaban, y ahora estoy en una muy buena posición financiera y mental también. Durante los últimos 5 años he estado trabajando en una empresa de productos veganos y recientemente he estado considerando iniciar mi propio negocio.
Me he estado interesando mucho en todo el estilo de vida vegano y lo he estado estudiando a fondo durante los últimos años, aunque yo misma no soy vegana y creo que es un mercado enorme para explotar, así que he estado considerando comenzar algo propio durante los últimos meses y he hablado con un par de personas que estaban dispuestas a unirse a mí en mi empresa. Así que el plan era comenzar a trabajar en mi modelo de negocio y planificar todo en los próximos meses y luego renunciaría a mi trabajo una vez que tuviera un par de inversores a bordo y comenzaría mi propio negocio. Pero luego, la semana pasada, recibí noticias de mi familia de que mi padre estaba en su lecho de muerte y tenía que ir a conocerlo. Han pasado 10 años desde que hablé con alguien de mi familia y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo, pero cuando supe que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años, no pensé en nada y dejé todo para volver a casa. Ya era demasiado tarde, ya que estaba en muy malas condiciones y no había vuelta atrás, así que probablemente en el último esfuerzo por arreglar las cosas conmigo o tal vez solo para hablar de mi hermana, me habían invitado a visitarlo por última vez. Cuando lo vi, casi me derrumbo en el hospital porque nunca había visto a mi padre así y mi madre me abrazó y fue realmente doloroso para ser honesta. Por un tiempo, había olvidado todo del pasado y solo estaba preocupada por mi padre y si iba a poder superarlo o no. Rebecca también estaba allí, pero no hablé con ella porque no hizo ningún esfuerzo por hablarme, simplemente hizo una mueca y estuvo sentada en la esquina todo el tiempo que estuve allí. Allí, mi madre me habló y le contó sobre mi padre, pero ella fue la única que fingió que ni siquiera estaba allí y eso me pareció muy molesto, así que tampoco hablé con ella. Realmente no me gusta y no tengo interés en lo que está haciendo, así que pensé que estaba completamente bien que no nos habláramos y a nadie más en la familia parecía importarle nuestro comportamiento tampoco porque sabían el tipo de relación que tenía con estas personas. Esto fue hace solo una semana y 2 días después de que mi padre falleciera. Todo el mundo ya sabía que no iba a superarlo, así que mi madre y mi hermana ya habían hecho los arreglos para el funeral y no tomó mucho tiempo terminar todo, así que pude volver a casa, pero desafortunadamente me habían obligado a aceptar algo que realmente no quería hacer antes de que mi padre falleciera. El segundo día de mi visita, Rebecca se había ido a casa porque estaba muy agotada en un momento dado, así que solo estábamos mis padres y yo en la habitación del hospital y luego comenzaron a hablarme sobre mi trabajo. Pensé que era realmente inocente y no pensé mucho en ello porque mi padre estaba literalmente en su lecho de muerte. No pensé que pudieran estar tramando algo nefasto en ese momento, así que les dije que había estado trabajando en una empresa realmente exitosa durante los últimos 2 años y me estaba yendo bien. Me escucharon durante un rato y me felicitaron, pero luego comenzaron a contarme lo mal que le estaba yendo a Rebecca. Dijeron que había abandonado la universidad comunitaria los primeros meses y nunca se molestó en volver. No tenía un título y sus calificaciones tampoco habían sido tan buenas cuando estaba en la escuela, así que no podía explicar exactamente la brecha y ni siquiera fue a ninguna universidad, así que no hizo nada hasta que tuvo 25 años y luego mis padres comenzaron a presionarla para que consiguiera un trabajo, así que finalmente lo hizo, pero nunca pudo durar más de 3 o 4 meses. Volví a casa después de un par de meses y les decía a nuestros padres que había renunciado al trabajo porque era demasiado y no le pagaban lo suficiente. Ni siquiera tenía sentido porque le estaban pagando exactamente la cantidad correcta. Estaba trabajando en trabajos mal pagados porque no tenía un título y ni siquiera estaba dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo para trabajar duro y ascender en la escala. Nada de eso tenía sentido y habían estado tratando muy duro de explicarle que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real y así habían estado peleando mucho con Rebecca y tratando de hacerla independiente, pero a ella no parecía importarle el futuro en absoluto. Simplemente no se tomaba nada en serio y se tomaba todo muy casualmente. Cada vez que mis padres intentaban hablar con ella sobre ello, simplemente los ignoraba y recientemente renunció a su último trabajo hace 6 meses y simplemente estaba sentada en casa sin nada que hacer. Me dijeron que estaban muy preocupados por ella y querían que yo fuera la que la cuidara porque después de que mi padre se fuera, mi madre era demasiado vieja y tendría que pensar también en su propia jubilación, ya que solo le faltaba un año para jubilarse y simplemente no podía obligarse a mantenerla trabajando constantemente para mantener a su hija que ya debería ser capaz de mantenerse a sí misma. Honestamente, no tenía idea de cómo responder a nada de lo que estaban diciendo porque mi padre estaba sufriendo y no quería ser la que le rompiera el corazón después de tanto tiempo porque habíamos pasado 10 años sin tener ningún contacto entre nosotros y en ese momento estaba teniendo emociones realmente encontradas. Traté de decirles a mis padres que estaba planeando comenzar un negocio propio. Este no era el momento adecuado para que asumiera tal responsabilidad porque sabía que Rebecca era una responsabilidad y no tenía ningún interés en ganar dinero por su cuenta. Estaba totalmente cómoda viviendo del dinero de otras personas y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes de esto habían sido mis padres quienes la habían estado cuidando, principalmente mi padre porque ganaba más dinero que mi madre, pero ahora mi padre me estaba pasando la batuta y diciéndome que tenía que cuidar de mi hermana.
Podía entender por qué quería que asumiera la responsabilidad, pero traté de decirles que no me sería posible en ese momento, ya que estaba planeando renunciar a mi trabajo y comenzar algo propio, así que todo mi dinero iría a eso. Pero mi padre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en la atención médica para él y sus gastos médicos e incluso después de esto quería que mi madre estuviera cómoda y esa era su prioridad. Sabía que yo estaría allí para cuidar de Rebecca, por eso contaba conmigo y de alguna manera me obligó y manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Rebecca. Me hizo prometer que pondría mis planes de negocios en pausa hasta que Rebecca fuera al menos un poco financieramente estable y me hicieron prometer que la cuidaría y la respaldaría hasta entonces. Ni siquiera sabía cuánto tiempo tomaría eso, pero aún así dije que sí porque no me sentía cómoda diciendo que no a un hombre que estaba en su lecho de muerte sin importar lo que me hubiera hecho en el pasado, simplemente no me sentía cómoda con eso. Supongo que fue realmente estúpido de mi parte, pero no creo que nadie más en mi posición hubiera podido reaccionar de una manera diferente y si alguien hubiera podido enfrentarse a sus padres en esa posición, bueno, tengo que decir que podrían ser realmente fuertes, pero yo no soy así y terminé aceptándolo. No estaba contenta con ello, pero tenía que hacerlo porque, como parecía, mi padre iba a fallecer pronto y no podía decir que no a su último deseo. También me contaron exactamente lo que implicaba, ya que Rebecca estaba en realidad en una relación con un chico de la escuela y estaba planeando visitarlo ya que estaba trabajando en otra ciudad pero en el mismo estado. Realmente no podía entender por qué no podían visitarse más a menudo porque no es como si Rebecca al menos Jared tuviera un trabajo y él pudiera venir a visitarla, pero estaban haciendo cosas a larga distancia, así que resulta que conozco a este chico con el que estaba saliendo y sé el tipo de persona que es, así que instantáneamente supe que no era bueno para ella estar involucrada con él. Esa misma noche mis padres me contaron que Rebecca había estado hablando con este chico durante los últimos 2 años y había sido principalmente en línea, pero él había vuelto aquí para visitar durante un par de semanas durante las vacaciones y ese es el único momento en que se juntaron. Este hombre, llamémoslo Jared, digamos que no tiene los valores más fuertes cuando se trata de mujeres. En la escuela era conocido por coquetear con cada chica con la que podía hablar y había sido pillado engañando varias veces por sus novias de la escuela secundaria. No le seguí la pista después de que nos graduamos, pero sí escuché de un par de amigos en común de la escuela secundaria que ya se había divorciado una vez y eso también fue por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que este no era un tipo en el que confiaría personalmente. Traté de explicar esto también a mis padres, pero me dijeron que a Rebecca parecía gustarle mucho y los habían visto juntos durante sus visitas a casa y creían que estaban destinados a estar juntos porque se veían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento sobre esto porque estaban haciendo cosas a larga distancia y eso solo significaba que habría todo tipo de caminos para que le engañara sin preocuparse de ser atrapado ya que estaba en otra ciudad por completo y Rebecca no tenía ni idea de esto. Mis padres me dijeron que querían que yo pagara sus billetes de avión para ir a verlo en las próximas semanas porque sabían que estaría bastante débil emocionalmente después de que nuestro padre falleciera y querían que tuviera a alguien ya que mi madre estaría demasiado ocupada con las formalidades legales después de la muerte de mi padre y obviamente tendría que volver a mi trabajo. Así que necesitaría a alguien a su lado y querían que fuera su novio. Hice todo lo posible para contarles sobre el tipo de persona que era y les advertí de las consecuencias de esto. Estaban convencidos de que Rebecca y Jared se iban a casar en el futuro y seguían diciéndome que tenía que ocuparme de estas cosas después de que mi padre se fuera y que tendría que cubrir los gastos de la boda en el futuro también. Estaban bastante convencidos de que Jared era el chico perfecto para Rebecca y realmente no pude hacerles entrar en razón, así que también acepté porque parecía bastante inútil tratar de convencerlos de que no era el chico adecuado. Después de que mi padre falleciera, aparté a Rebecca en el funeral y le dije que sabía sobre Jared y luego traté de advertirle de las consecuencias. Había conocido a Jared y su comportamiento de Casanova durante mucho tiempo y no pensaba que fuera bueno que ella estuviera involucrada con él, pero al igual que mis padres, ella también ignoró mi advertencia y me dijo que él había cambiado y ella lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y sabía que él nunca la engañaría ni haría nada para lastimarla, así que no estaba demasiado preocupada por mis advertencias. Me agradeció por estar preocupada por ella, pero luego me dijo que simplemente agradecería la ayuda financiera y que no tenía que ser realmente su padre y tratar de tener algún tipo de vínculo emocional con ella, simplemente no era necesario. Eso fue un poco mezquino e hiriente y ese día después de esa conversación decidí que iba a hacer exactamente lo que ella dijo. Mi padre solo me había dicho que la cuidara financieramente, no había dicho nada sobre el factor emocional, así que en cierto modo tenía razón sobre lo que dijo y decidí que iba a mantenerme emocionalmente distante de mi familia porque tenía cosas mejores que hacer y concentrarme en mi trabajo. Después del funeral volví aquí y ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral, mi madre me dijo que reservara billetes de avión para que Rebecca fuera a ver a Jared e hice lo que me pidió. No me molesté en comprobar a nadie después de eso porque me ocupé con mi trabajo, sin embargo ayer tuve una visita inesperada en mi puerta.
En realidad fue Rebecca quien había tomado el autobús desde la ciudad de Jared a la mía ya que se había sentido demasiado avergonzada para llamarme, pero tampoco quería irse a casa. Podía permitirse billetes de autobús, así que así es como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando apareció, estaba agotada y llorando. Cuando le abrí la puerta, estaba realmente confundida sobre lo que estaba pasando y en el segundo en que abrí la puerta comenzó a llorar inmediatamente y me dijo que yo había tenido razón en todo. Me dijo que había estado planeando sorprender a Jared, así que cuando apareció en su casa había sido bastante inesperado y en realidad había estado pasando tiempo con otra chica en su casa cuando apareció. Cuando vio eso, lo confrontó inmediatamente al respecto y le preguntó quién era esa y él le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Luego dijo que no eran exclusivos y que era libre de hacer lo que quisiera cuando no estaba en casa con ella, así que no tenía derecho a preguntarle sobre su vida aquí. Eso obviamente la enfureció porque en su cabeza habían estado juntos durante 2 años y estaba totalmente comprometida con él y estaba pensando en casarse con él. Así que eso fue bastante hiriente y terminaron teniendo una pelea muy grande en su pasillo y en un poco de ira aparentemente decidió levantar su bolsa de lona y golpearlo con ella porque estaba muy enojada y desafortunadamente una de las cadenas de la bolsa lo atrapó en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Se asustó mucho y huyó, llegó a la parada de autobús y tomó el primer autobús que pudo encontrar que la llevó aquí y ahora quiere mi ayuda. Me dijo que estaba lista para aprender a ser independiente y arreglar su vida y que yo tenía que ser la que lo hiciera por ella porque yo había sido independiente durante mucho tiempo, casi 10 años, así que pensó que no habría nadie mejor para enseñarle los trucos en mi línea de trabajo y darle un trabajo. Me dijo que sabía que estaba a punto de comenzar un negocio propio y esperaba que tal vez le diera la oportunidad de trabajar allí no como empleada sino como socia. Era mucho para procesar para mí y antes de que pudiera aceptar nada decidí preguntarle si sabía si Jared había decidido presentar cargos contra ella o no porque si lo hubiera hecho no quería tener nada que ver con ella porque lo que había hecho estaba mal sin importar lo que Jared estuviera haciendo. No tenía derecho a ser físicamente violenta con él y eso era motivo para presentar cargos contra ella incluso si se había escapado de la escena, todavía podía encontrarla fácilmente y podía ser arrestada por ello. En ese caso no quería tener nada que ver con ella porque no iba a ser la que limpiara su desorden nunca más. Cuando le pregunté sobre eso fue cuando salió la verdad y me dijo que en realidad no había logrado escapar, él había presentado cargos contra ella y ella tenía que pagar una gran multa como compensación por lo que hizo también, por lo que estaba aquí. Le dije que no iba a ayudarla de ninguna manera y le dije que volviera a casa porque no quería involucrarme en nada de esto. Se enojó mucho cuando dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi padre antes de que falleciera, pero le dije que la promesa ya no importaba porque era muy obvio para mí que era una idiota y que nunca iba a hacer lo correcto, así que no iba a estar allí para limpiar su desorden después de ella. Solo quería comenzar mi propio negocio y no quería que ella se uniera a mí porque era una responsabilidad total. Le dije que lo menos que podía hacer por ella era reservarle billetes para volver a casa, pero después de eso estaba sola e iba a volver a no tener contacto con mi familia de nuevo porque esto era demasiado. Había sido solo una semana y ya lo había estropeado colosalmente. Nada de esto habría sucedido si ella simplemente hubiera escuchado mi advertencia y se hubiera mantenido alejada de ese tipo, lo cual eligió no hacer incluso después de lo que le dije. Así que estaba realmente irritada por todo y le dije que le iba a reservar los billetes de avión para que pudiera ir al aeropuerto y esperar allí en su lugar porque no quería que perdiera mi tiempo ya que tenía mucho trabajo que hacer. No pudo discutir conmigo porque ya estaba reservando los billetes, así que se dirigió al aeropuerto en un taxi unos minutos más tarde. Pensé que ese sería el final, pero obviamente ahora mi madre está enojada por lo que hice. Cree que debería haber sido más amable con mi hermana y debería haberla acogido como socia en el negocio ya que quería limpiar su vida y ponerla en orden. Esta era mi oportunidad de ser útil y la rechacé porque era demasiado egoísta para hacerlo o al menos eso es lo que cree mi madre. No creo que fuera egoísta en absoluto, de hecho creo que fue bastante útil porque le reservé los billetes de avión para volver a casa. Obviamente ahora tiene que encontrar una manera de pagar la multa a Jared, pero eso difícilmente es asunto mío ya que ella fue la que eligió golpearlo y visitarlo a pesar de mi advertencia. Mi madre está realmente enojada conmigo y me está llamando y enviando mensajes constantemente para recordarme la promesa que le había hecho a mi padre y diciéndome que no la estoy cumpliendo como ella esperaba, así que por negarme a limpiar el desorden que ha hecho mi hermana a pesar de una promesa que le había hecho a mi padre en su lecho de muerte. Actualización 1. Hola. Han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y la rechacé. Mi madre había estado tratando de contactarme durante un tiempo, pero decidí bloquearla porque realmente me estaba poniendo de los nervios. No le debo a nadie ayudarlos. Sí, le había hecho una promesa a mi padre, pero honestamente he sido manipulada y coaccionada para hacer esa promesa. No era algo que realmente quería hacer.
Creo que lo había dejado suficientemente claro e incluso la mayoría de los comentarios decían que era realmente manipulador por parte de mis padres contactarme solo cuando mi padre estaba en su lecho de muerte e incluso entonces estaba bastante claro que solo querían que fuera a visitarlos para tener alguna seguridad de que ayudaría a Rebecca más tarde después de que mi padre se fuera. A medida que se iba, todavía me manipuló para que hiciera algo por la niña de oro de la familia. Es realmente increíble. Solo se preocuparon por ella y no por mí. No importa el tipo de relación que compartimos, él seguía siendo mi padre y me dolió verlo morir, pero ya no sé cómo sentirme al respecto. Realmente no lo extraño ya que nunca tuve una buena relación con ninguno de ellos y durante los últimos 10 años no he estado en contacto con ellos, pero sí me siento un poco decepcionada y desilusionada. Fue mi error creer que las cosas podrían cambiar entre todos nosotros o que mi familia alguna vez podría preocuparse por algo más que mi hermana. Supongo que no, eso nunca va a suceder de todos modos. Puedo preocuparme por muchas más cosas que no tienen nada que ver con mi hermana y eso es lo que voy a hacer. Voy a concentrarme en comenzar mi propio negocio ahora, no importa qué, nadie va a detenerme. Ya perdí el enfoque una vez y no fue bueno para mí, no voy a dejar que vuelva a suceder. Actualización 2. Hola, Rebecca se puso en contacto conmigo hoy. Supongo que había olvidado bloquearla, me envió un mensaje de texto diciendo que había logrado pagar la multa y que ya no necesitaba mi ayuda. También me dijo que mi madre estaba realmente decepcionada y que nunca quería volver a verme. Supongo que está bien para mí, yo tampoco quería volver a verlos, solo me querían por mi dinero, no por quién era como persona y nunca se iban a arrepentir de cómo me trataron toda mi vida y lo sabía, así que después de leer ese mensaje ni siquiera me molesté en responder y simplemente la bloqueé, había terminado con esto. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses y solo quería darles una pequeña actualización sobre cómo va mi empresa comercial. El modelo de negocio está casi completo y hasta ahora todos los inversores con los que he hablado han expresado mucho interés en mi negocio. Creo que voy a dejar mi trabajo y presentar mi renuncia en un par de días porque finalmente estoy lista para el próximo capítulo. Una vez más no tengo contacto con mi familia y las cosas nunca han estado mejor para mí. Honestamente, creo que volver a no tener contacto con ellos fue la mejor decisión que pude haber tomado y este negocio, esta va a ser mi nueva familia ahora.